Tensor métrico en coordenadas curvilíneas. O sea, cuando tenemos coordenadas curvilíneas, la idea básica, principal, más importante de todos, de todas las cosas, creo que es entender que para localizar un punto, por ejemplo, lo que venimos usando es cuando tenemos un espacio euclídeo, coordenadas ortogonales, es muy fácil localizar un punto, no hay mucha ambigüedad. Si uno tiene un punto, ¿sí? Las coordenadas básicamente son estas dos distancias, ¿no? Eso sería en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, 4, 5, n dimensiones, es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si uno tiene, digamos, aproximarnos al tema, si uno tiene unos ejes que no son ortogonales, por ejemplo estos, y vos le querés localizar un punto ahí, vamos a llamar a estos ejes, bueno, no importa, X e Y. Y vos podés tener la localización de un punto ahí, vos tendrías dos posibilidades. La primera posibilidad es esta, seguir para estar paralelo a los ejes X y, ¿está bien? Eso sería una posibilidad de coordenadas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Y otra? ¿Se les ocurre otra? La otra Transformarlas posibilidad. del conocido. ¿En dónde? No sé, Transformarlo. agarrar un sistema conocido y transformarlos al que pedimos. O sea, No sé si. sin deformar, digamos. Mm, O ya. sea, claro, vos lo que decís es deformarlo a algo que sea ortogonal, ¿no? Eso me imagino que Sí, estás o al diciendo. revés, a algo ortogonal, deformarlo a algo que tenemos acá. Está bien, es cierto eso. Pero bueno, a ver, se la voy a presentar. Imagínense que la coordenada X en ¿sí? O sea, imagínense lo que serían los X potencial, entre comillas, del X constante. Si uno se imagina los X potenciales de X constante, esos serían estos, ¿no? Estos serían equipotencial X constante, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y los equipotenciales y constantes serían algo así. A ver si me sale bien. ¿Está bien? Entonces, otra forma de localizar, espero que sea así, ahora no me acuerdo tanto, pero bueno, esto va a salir bien, si las cosas se hacen bien, van a salir bien. Otra forma de localizar entonces sería algo así, tomando el, el caminito sobre un potencial X, o sea, X potencial X constante, una curva de nivel de X constante, sería algo así. Para ver, estoy pensando, ¿eh? Y sí, este, o sea, a ver si se entiende. O sea, me voy. Los equipotenciales y constante arrancan en el origen estaría acá. ¿Está bien? Entonces sería algo así. ¿Está bien? Con eso estaríamos hablando de que estamos hablando de este I. Esta sería la coordenada, una de las coordenadas, y la otra coordenada es trabajar sobre el X, que sería este ahí. ¿Está bien? Parece raro, pero no sé si se entiende. Si damos, ¿sí? Sobre qué curva de nivel de X estamos, o qué curva, y la curva de nivel de Y que estamos, también es una forma de localizar el punto, ¿no?
¿Se entiende lo que voy? Sí. Es más rebuscada, pero no tiene, o sea, tampoco es, no tiene ambigüedad eso, tampoco sería un problema. Bueno, vamos a tratar de ver que esa forma de localizar, ahora cuando uno tiene coordenadas, vamos a ver que esto es una propiedad en general de las coordenadas curvilíneas, tiene dos formas de localizar al punto, dos especies de componentes. Y esas son las componentes que vamos a llamar contravariantes y covariantes. ¿Está bien? Pero bueno, voy a borrar esto porque puede parecer confuso y vamos a hacer algo más sencillo, como hice el año pasado. Vamos a suponer que tenemos una coordenada curvilínea X, ¿está bien? Y una coordenada curvilínea Y. ¿Ok? Estamos en un punto. Cuando digo X igual a Y, fíjense que la única forma de hacer esto en realidad es pensar que este X es igual a una constante y este Y es igual a una constante. ¿Está bien? Esas líneas que estoy graficando ahí, en el caso de dos dimensiones, sería una línea de X constante y otra línea de Y constante. ¿Está bien? Esa sería una forma de... ¿Está bien? Ahora las X e Y son coordenadas curvilíneas. Si yo quiero otro valor de X, tendría que ir a otra curva de X constante. Esa curva de X constante sería algo así, ¿no? Y las otras curvas de... Vamos a ponerlo con otro color. Las curvas de Y constante serían, una sería así, ¿está bien? Y otra sería así. ¿Está bien? Es un sistema de coordenadas curvilíneas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces pensémoslo así. Vayamos a lo simple. Y lo voy a poner de dos colores. ¿Qué pasó ahí? Lo pongo de dos colores. Una coordenada X constante y una coordenada Y constante. Y estamos analizando un punto. Todo este análisis que vamos a hacer es según el punto de interés que uno quiera analizar. Si uno tiene otro punto de interés, este sería mi origen de sistema de coordenadas, el que estoy hablando ahora. ¿Está bien? Si yo tengo ese origen de sistema de coordenadas, yo tendría en principio dos posibilidades para tener una base, ¿sí? En la cual yo pueda describir cualquier punto del espacio. En general, cuando se hace eso, se interesan sobre los puntos del espacio que están cerca de ese origen. Pero bueno, tampoco uno podría hacerlo sobre todo. Si uno agarra un punto P, acá, es cómo yo podría, la pregunta es cómo se podría, o sea, cuál sería mi base de vectores para describir ese punto P. En general, la que se usa hay dos posibilidades. Una posibilidad es tomar los gradientes de las curvas de nivel, ¿sí? Acuérdense que los gradientes son vectores perpendiculares a la curva de nivel. O sea que si yo hago el gradiente de X, me va a dar algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí puede llegar a ser confuso, porque vamos a decir gradiente de X es X versor, eso es obvio, pero quizás imagínense que yo abajo tengo un sistema de coordenadas, lo tendría que haber tomado al revés. Tengo un sistema de coordenadas ortogonales que es alfa y beta. ¿Está bien? Podría intercambiar alfa y beta con X y Y, pero bueno, ya lo dejé así. ¿Para qué vamos a andar yendo para atrás? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno dice gradiente de X, uno lo que está suponiendo que estas curvas, X e Y, son funciones de alfa y beta, ¿no?
Entonces, cuando uno dice x de alfa beta igual a una constante, lo que está describiendo es una curva de nivel que en este caso la dibujamos. ¿Ok? ¿Sí? Y cuando uno dice gradiente de x, naturalmente esto se refiere a un vector que es la derivada de x con respecto a alfa y la derivada de x con respecto a beta. ¿Está bien? Me parece que convendría haber convertido. Bueno, pero ya lo elegimos así, listo. Me parece que no se van a perder. ¿Se entiende? Se entiende que ese gradiente de x es perpendicular a la curva de nivel, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, si hago lo mismo para y, este gradiente de y estaría por acá, ¿sí? Es perpendicular a su curva de nivel correspondiente, y yo podría, ¿sí?, usar esos dos vectores, gradiente de x y gradiente de y, como vectores de base para describir cualquier punto del espacio. ¿Está bien? Bien. Otra posibilidad, vamos a poner acá, gradiente de y igual a y con respecto a alfa. Obviamente, eso está evaluado en ese punto que llamamos punto de origen, ¿no? Puede ser cualquier punto del espacio. Bien. Esto lo vamos a poner acá. ¿Sí? Para indicar que, si quieren, las coordenadas cartesianas ahora no son x e y, las coordenadas cartesianas son alfa beta, ¿no? Bien. Ahora, otra posibilidad es así como x e y son funciones de alfa beta, uno puede invertir esas relaciones y pensar, ¿sí?, que alfa como función de x y beta como funciones de x y. ¿Ok? Entonces, fíjense que tendría sentido una cuenta de este tipo. La derivada con respecto a x de alfa beta, ¿sí? Como pongo derivada parcial, está claro que estoy asumiendo que a ese el i es constante, ¿no? Hay como una notación que media redundante, pero bueno, para indicar que esa derivación yo la hago con i constante, ¿sí? Fíjense que i constante significa ir por una superficie, una curva de nivel donde i es constante. ¿Sí? Si yo voy por y veo la variación de alfa beta, ¿sí?, en una curva donde i es constante, yo podría pensar que si yo hago esa cuenta evaluado en ese punto que es el punto de origen, eso me va a dar un vector, porque estoy derivando un vector, ¿sí? Y la dirección de ese vector va a ser esta. Voy variando x. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Fue medio, ¿no? Y lo puedo hacer también con la otra, la derivada con respecto a y, ¿sí?, dejando x constante. Entonces, si yo dejo con x constante, ahí eso me va a dar algo así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense. No me acuerdo si eran con los índices arriba o abajo, pero bueno, vamos a suponer que son con los índices abajo, no importa tanto.
A esto lo vamos a llamar E1. Puede ser que sea al revés, con respecto a cómo lo hice el año pasado. A esto lo vamos a llamar E2. ¿Sí? Entonces, yo podría tranquilamente describir cualquier punto del espacio en función de esa base. Esa base ahora dejó de ser ortogonal. Fíjense que la base de vectores, ¿sí? E1 y E2 no es ortogonal. Si uno hace el producto escalar entre E1 y E2, no da cero. ¿También? Es una base que no es una base de vectores ortogonales, o sea que estaríamos en este caso. Ah, lo borré, claro, lo que habíamos dibujado antes. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es una posibilidad de elección para una base en la que yo pueda describir los puntos del espacio. ¿Está bien? Pero otra posibilidad puede ser esta, que está acá. ¿Sí? Y fíjense que ya tienen una propiedad interesante. ¿Sí? Que hay, o sea, si yo hago el producto escalar, ¿sí? A esto yo lo voy a llamar convenientemente E1, y a esto yo lo voy a llamar convenientemente E2. ¿Sí? Fíjense qué propiedad tiene de interesante esas dos bases, una base roja y otra base verde. La propiedad interesante es la siguiente. El ¿Hay gradiente alguien? de x es perpendicular a la derivada de y, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate. Entonces ahí me queda que propiedad interesante, que es la que más sirve para explotar esto, es que, a ver si lo veo bien, E1 por E2 es igual a 0, ¿está bien? Y E2 por E1 es igual a 0. Son ortogonales. ¿Ok? O sea, esto es como la base de todo, digamos, de la utilidad máxima. Y ahora vamos a mostrar, se puede mostrar que E1 por E1 da 1 y que E2 por E2 da 1. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? La idea es, tenemos un sistema de coordenadas curvilíneas y cuando uno tiene un sistema de coordenadas curvilíneas, uno tiene dos opciones. Usar como base para descripción, ¿sí? De la misma manera que usábamos X versor e Y versor, en el caso, ¿no?, de coordenadas ortogonales, las que venimos usando siempre, para describir cualquier punto del espacio. En vez de usar, podemos usar un sistema de coordenadas que tenga que ver con los gradientes y otro sistema de coordenadas que tenga que ver con las derivadas tangenciales, se le llama eso. ¿Está bien? O los vectores tangentes a las curvas, ¿no? Entonces, ese punto P que está dando ahí en vuelta al espacio, yo podría usar esas dos formas de describir a ese punto P. Bien, primero veamos por qué, para terminar de convencerse, por qué, o sea, a nivel analítico sucede esto. Fíjense, o sea, uno puede pensar que si estamos en una curva de nivel x igual a una constante, ese x a la vez se puede pensar como una función, va a parecer medio loco lo que voy a poner acá. ¿Está bien? Ese x es una función de alfa y de beta, por lo que dijimos al invertir las ecuaciones aquellas iniciales, y a la vez a las alfa también la puedo pensar como una función de x y de y. ¿Está bien? En este caso yo estoy pensando a este x como un número que me da mi curva de nivel, y del lado derecho lo estoy pensando al x como una función de alfa y beta. ¿Está bien? ¿Se entiende eso?
Entonces, y también lo mismo puedo Tengo una hacer. duda, Sí, porque son como muchos X y muchos Y. sí. Este X no es este X, ¿o sí? No, sería este X el de la izquierda, ¿sí? El X, claro, el X primero es este X sería la receta. ¿Está bien? Y esto es el punto donde vos estás evaluando, donde vos estás mirando directamente. ¿Ok? Claro, este sería, no sé, un X0 y 0, poner Ponele. un punto ¿Sí? particular, claro. Claro. ¿Sí? O sea, está bien lo que vos decís. Podríamos poner acá X0, ¿sí? Y acá, para distinguirlo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, por lo menos para mí es un poco menos confuso. Perfecto, perfecto. Entonces, pero bueno, ahí me sonás un poquitito la simplicidad de lo que iba a poner después. Así que si queda, bueno, pero si se entiende lo que estamos haciendo, no va a haber problema. Lo mismo podemos hacer con el i. Es como que estoy haciendo, con composición de funciones, me estoy creando la función identidad, ¿no? ¿Se entiende? Si yo pienso al i y al x de esa manera, entonces fíjense qué pasa cuando yo derivo o sea, esto con respecto a x, ¿sí? Eso me va a dar 1. Cuando derivo x con respecto a y, me va a dar 0. ¿Sí? Si yo pienso, ¿sí?, del lado izquierdo de aquella ecuación de arriba, pero si pienso del lado derecho, lo que tengo que usar es la regla de la cadena. Y si yo uso la regla de la cadena, ¿sí?, lo que me va a quedar es la derivada de x con respecto a alfa, por la derivada de alfa con respecto a x, más la derivada de x con respecto a beta, por la derivada de beta con respecto a x. ¿Ok? ¿Sí? Y a esto yo lo puedo pensar como el producto escalar entre la derivada de x con respecto a alfa, la derivada de x con respecto a beta, producto escalar, la derivada de alfa con respecto a x, la derivada de alfa con respecto a perdón, la derivada de beta con respecto a x. Esto es lo que yo llamé gradiente de x antes, ¿sí? O que le di el nombre de, a ver, E1. Y esto es lo que yo llamé antes la derivada tangencial con respecto a x de alfa beta, ¿no? Y esto es lo que habíamos llamado antes E1 para arriba. Y eso me da y eso me da 1. ¿Está bien? Esa sería la primera demostración. Acá formalmente, si uno hace la derivada de x con respecto a y, ya desde el vamos sabemos que eso va a dar 0. ¿Sí? Y bueno, la cuenta es la misma. Uno hace acá la cuenta y lo que va a terminar calculando es la derivada de x con respecto a alfa, la derivada de x con respecto a beta, por la derivada de alfa con respecto a y, ¿está bien? La derivada de beta con respecto a y. Y eso va a dar 0. ¿Está bien? Acá lo que estamos haciendo es gradiente de x, producto escalar, la derivada de y de alfa beta, que es una derivada tangencial, me va a dar 0. Esto es E1 y esto lo habíamos definido como E2. ¿Se entiende? ¿Mm?
¿Ok? Esa sería la demostración matemática de esto que habíamos visto gráficamente antes. ¿Mm? Que en cruzados son ortogonales y cuando no están cruzados son, ¿sí? Dan exactamente el producto escalar de A1. Bien, y esto se puede generalizar fácil porque no es una cuestión geométrica, es una cuestión propia de dos dimensiones. Puede ser, ¿sí? El gradiente yo lo puedo calcular en cualquier número de dimensiones y lo mismo las derivadas tangenciales. ¿No? O sea, en un caso de más dimensiones, que como el que vamos a usar nosotros, pasa lo mismo. Y para eso hace falta ver que gradiente de x va a terminar siendo la derivada de alfa, ¿no? La derivada de beta, y como tantas dimensiones que tenga esto, ¿está bien? Por x. Y las derivadas tangenciales, por ejemplo, la derivada con respecto a x de alfa, beta, hasta gamma, ¿no? Eso va a ser la tangencial. Esto sería mi, habíamos llamado E1, y esto sería mi E1 para allá, ¿no? Y así sigo con las otras coordenadas, ¿se entiende? Como conclusión, ¿sí? Yo puedo elegir una base gradiente o de gradientes E1, E2 y las dimensiones que haya, no hay problema. O una base de tangentes E1, E2 y los que haya. La dimensión que tenga, ¿sí? El espacio que yo esté, en los que esté trabajando esas coordenadas curvilíneas. Y con la propiedad esta, digamos, con la propiedad de que E sub I por EJ va a ser igual a delta, vamos a ponerlo así, porque ahora los índices arriba y abajo van a empezar a ser importantes, porque eso me indica, ¿sí?, cuál base estoy usando. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Eso va a ser una delta de Kronecker, y acá la delta de Kronecker lo voy a poner de otra forma para no confundir la altura de los índices. Vamos a ver que después va a tener sentido con un tensor métrico. Vamos a ponerlo así, para que se entienda simplemente qué es. Eso va a dar 1 si I y J son iguales, y va a dar 0 si son diferentes. ¿Ok? Bueno, acá vienen dos pasos importantes. El primer paso es cualquier punto del espacio, R, o sea, esta sería la posición del punto R que yo estaba imaginando, puede ser descrito, ¿sí?, en esa base de gradientes o en la base de tangentes. Si yo lo describo en la base de gradientes, ¿sí?, las componentes, ¿sí?, voy a convenir que tengan el índice arriba. Por ejemplo, R, esto podría escribirse así: RI con un E sub I abajo, ¿ok? ¿Se entiende esto? Por ejemplo, en el caso de dos dimensiones, esto sería igual a R1 E1 más R2 E2, porque estoy usando el convenio de Einstein. ¿Está bien? Entonces, ese R1 arriba y ese R2 arriba serían las componentes, ¿sí?, del vector, ¿sí?, cuando yo uso la base de gradientes. ¿Está bien? A estas componentes del vector uno las llama componentes contravariantes.
Contravariante arriba, sí. O coordenadas, ¿no? Se llaman coordenadas. Coordenadas contravariantes. ¿Mm? También si yo podría caracterizar el vector con otras coordenadas. Por ejemplo, usando las coordenadas covariantes, que son las que resultan de usar una base que sería la base tangente. ¿Está bien? Esto sería R1 por... vamos a ponerlo así. RI por EI. Esto va a ser igual a R1 E1 más R2 E2. ¿Está bien? Estas serían las coordenadas contravariantes y estas serían lo que se llaman las coordenadas, que es un nombre que se les da. Coordenadas covariantes. ¿Mm? Es el mismo vector, ¿sí? Nada más que estamos usando una representación, ¿sí? En base gradiente y la otra, o sea, a partir de una base gradiente y la otra en base de tangente. ¿Se entiende? Y cuando uso la base gradiente, las coordenadas son las contravariantes, y cuando uso la base tangente, las coordenadas son las covariantes y van uno al índice arriba y otro al índice abajo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Y estas cosas son la misma. ¿Por qué son la misma? Acá hay una igualdad básica, ¿no? Porque es el mismo vector. Simplemente estamos cambiando la representación de coordenadas, ¿no? Digo muchas veces, no, me para cuando digo muchas veces. Bien. Un segundito. Ahí ya volví. Bueno, listo, tengamos presente eso. Ahora, estaría bueno ver cómo es la relación, ¿sí?, entre las coordenadas covariantes y contravariantes. Para ver eso, lo que nos inventamos una cosa que se llama tensor métrico, que quizás es lo más importante de todo. Todo esto, si van a un libro de matemáticas, obviamente tiene una justificación mucho mejor, que tiene que ver con la medida de un vector. Pero bueno, a nosotros nos contenta esto porque simplemente después nos vamos a olvidar de todo eso, y todo esto que estamos explicando es para trabajar con coordenadas contravariantes y covariantes de manera tranquila, ¿no? No como que fuese una cuestión mágica. El tensor métrico lo vamos a definir así. G sub I J. A ver, esperamos que aparezca. G sub I J es igual al producto escalar, ¿sí?, de esos dos vectores. De base, que sería base gradiente. Yo todavía no recuerdo si a lo que llamo base gradiente es la base gradiente o la base tangente, pero no importa, no es la cuestión, digamos. Puede ser que me confunda en lo que es ¿sí?, el índice de abajo, el índice de arriba con base gradiente o base tangente, pero no es lo importante. Lo importante es, o sea, si quieren lo defino así y listo, digamos, total sirve. Bueno, esto se llama tensor métrico. Este vector se llama, este tensor se llama tensor métrico. Y lo importante de este tensor métrico es la siguiente propiedad. En realidad, ya que estamos acá, lo podemos definir de otra manera. Si ustedes van a ver el video del año pasado, no es lo mismo que el año pasado, pero es equivalente a lo que voy a hacer. ¿Sí? Yo podría definir también un tensor métrico de esta manera. ¿No?
son 4 posibilidades. Podría definirlo así. A ver, lo voy a poner en limpio en la otra pantalla. Vamos a definir G y J, G y J para arriba, G y arriba, J abajo, y G y J. A esto se llama tensor métrico. Todos son el mismo tensor, pero son diferentes representaciones. ¿Sí? Y esto va a ser igual a I abajo por I, por IJ abajo. ¿Se entiende? Y esto sería por IJ. Fíjense que ya está saliendo ahí algo importante. Nosotros además sabemos que esto es la delta de Kronecker, ¿no? Por lo que vimos antes, ¿no? O sea que si I y J son iguales da 1 y si de I y J son diferentes da 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, volvamos a la pizarra anterior y fijémonos que teníamos dos formas de representar al R. Y si tenemos dos formas de representar al R, ¿sí? A ver, hagamos un truquito. O sea, habíamos dicho que R I con E y abajo era igual a R y abajo con E ahí arriba. ¿Ok? Ahí es una suma, un convenio de Einstein que estamos usando I a la izquierda y a la derecha. No nos confundamos. Si yo hubiese puesto acá, estamos de acuerdo que es lo mismo, el J sí. Estamos de acuerdo que era lo mismo que antes, ¿no? Son sumas, los índices son mudos. Ahí no tendría que haber ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí. Bien. Imagínense que multiplicamos por izquierda, o sea, multiplicamos, no importa por izquierda o por derecha acá, porque sí, es algebraico todo. Multiplicamos a ver, ¿por qué podríamos multiplicar? Hacemos esto. Por EK, ¿sí? Hacemos lo mismo a la derecha. Hacemos ese truquito, ¿sí? Fíjense, esto que está acá es el tensor métrico G y K. ¿Está bien? Esto es RI. Y del otro lado aparece, esto habíamos dicho que era la delta. O sea, esto que está acá es GJK, pero a la vez era la delta de Kronecker, esto. O sea que si yo aplico la delta de Kronecker en una sumatoria sobre J, ¿sí? Esto me va a dar RK. ¿Ok? Y quizás esta sería la ecuación más importante de todo, porque uno se independiza un poquitito de la base y empieza a trabajar con coordenadas exclusivamente. ¿En qué sentido? Fíjense, solamente en esta ecuación aparecen coordenadas y me dice de qué manera yo puedo subir y bajar coordenadas. Si yo estoy multiplicando, o sea, fíjense, la cuenta es esta, R y arriba, G y K, el resultado que voy a tener es RK. O sea, tenía originalmente una coordenada que habíamos llamado contravariante, ¿sí? Y si yo agarro esas coordenadas y le aplico el tensor métrico de esta forma, ¿sí? Yo obtengo la misma coordenada, pero obtenida en la otra representación que sería la coordenada covariante. ¿Se entendió?
Es como que pasar de un sistema a otro, ¿no? De coordenadas. Pasamos del sistema gradiente al sistema tangente. O sea, si yo quiero saber cuáles son las coordenadas usando tangentes, si uno tiene cuáles son las coordenadas usando el gradiente, puede obtenerlas simplemente multiplicando por el tensor métrico de esa forma. No cualquier tensor métrico, sino el tensor métrico que tiene los índices abajo. Fíjense que cada vez que aparece un índice repetido, uno está arriba y el otro está abajo. Eso se llama una contracción. ¿Está bien? Ahí lo voy a marcar con azul. Fíjense, a ver, ¿dónde aparecen índices repetidos? Acá aparecen índices repetidos. Uno arriba y otro abajo. Uno arriba y otro abajo. ¿Ok? Uno arriba y otro abajo. Uno arriba y otro abajo. Uno arriba y otro abajo. ¿Sí? Siempre que aparecen índices repetidos, ¿sí? Uno debería estar arriba y otro debería estar abajo. ¿Para qué? Para que las cuentas sean cerradas, digamos. ¿Mm? ¿Se entendió? O sea, esta quizás es la cuenta más importante de todas. Esta. Y entender que el G sub IJ es esto. Esto es el tensor métrico. Y esto es una regla que vamos a usar mucho. Esta es una regla para pasar de una representación a la otra. Ok. Bueno, una vez que uno tiene la base gradiente, la base tangente y tiene la forma de obtener las coordenadas o las posiciones en el espacio que uno esté trabajando, uno puede hacer muchas más cosas, ¿sí? Uno puede empezar a escribir tensores, ¿sí? De la misma manera que pasábamos en rotaciones. Recuerden que en rotaciones, ¿sí? En rotaciones no importaba la cuestión de si estaba arriba o abajo, porque simplemente nuestra base era ortogonal, ¿sí? Y no había problema con eso, ¿ok? Pero una vez que uno tenía, ¿sí? Tenía tensores desde el punto de vista de rotación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había. Vamos a pensar en rotaciones nada más. Rotaciones. Si uno tenía rotaciones, habían cosas que habíamos llamado tensores de rango 0, de rango 1, ¿sí? Rango 2, y así. A esto lo llamamos escalares. A esto lo llamamos vectores. Bueno, y ahí ya estos serían, en general se llamaban tensores. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que lo importante de las rotaciones, o lo importante de el manejo tensorial de rotaciones eran, no sé si lo expliqué, creo que sí, pero lo importante de trabajar con tensores, ¿sí? Desde el punto de vista de las rotaciones, era que nuestras leyes físicas, ¿sí? No había necesidad de validar nuestras leyes físicas en cada sistema rotado. O sea, si nosotros teníamos una ley descrita de manera tensorial en un sistema, automáticamente se validaba esa ley para cualquier sistema rotado con respecto a eso. ¿Eso se lo expliqué alguna vez? Me suena que sí. Lo has dicho. Bueno, entonces se lo expliqué, pero estaba medio lejano quizás en mecánica. ¿Está bien? En la parte de rotaciones de mecánica, eso se explicó. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso entonces. Primero que todo, ¿qué era un tensor cuando trabajamos con rotaciones? Por ejemplo, un tensor, agarremos un tensor de rango 2. Un tensor de rango, acá no importa la altura, acá todos los índices están abajo, ¿no? ¿Por qué están abajo? Porque no estamos usando bases
no ortogonales o coordenadas curvilíneas. Las bases son ortogonales, son re lindas, así que no hace falta distinguir entre base gradiente y base tangente. ¿Está bien? Entonces, todos los índices acaban abajo, ahí no hay que preocuparse por eso. Pero sí hay que preocuparse porque, por digamos, entender que la relación entre lo que es un tensor T', o sea, decimos, acá el sistema primado es un sistema rotado, ¿no? No estamos trabajando con un sistema primado inercial, sino con un sistema rotado. Sistema primado es igual a un sistema rotado. Se relacionaba con el tensor en el sistema sin rotar, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, si este será un tensor de rango 2, este T' se escribía así, T' y J, y esto era, bueno, alfa, beta, y acá había que poner RI alfa y RJ beta. Esas eran las relaciones que habían entre los tensores en un sistema, en el sistema primado y en el otro sistema sin primar. ¿Ok? Eso para un tensor de rango 2. Si uno tenía un tensor de rango 3, bueno, se complicaba un poquitito más, pero eso lo saben, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, si uno sabe eso, es muy fácil, quizá un poco tedioso, pero es muy fácil mostrar que si uno tiene una ley física en un sistema que no está rotado y esa ley física está escrita con tensores, estar escrita con tensores significa que en esa ley participan escalares, vectores, ¿sí? Y tensores de cualquier rango. Si uno tiene esa ley, automáticamente esa ley vale en cualquier sistema rotado. Esa es la ventaja de trabajar con tensores. ¿Ok? No tiene que andar validando lo que uno hace en cada sistema rotado. ¿Sí? Y eso es potente, digamos. ¿Se entiende? Perfecto. El que calla otorga. Sí, no, sí, Bien. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es algo parecido, nada más que ahora tenemos que conectar esta cuestión de la que hablamos recién, ¿sí? De una base así arbitraria para coordenar curvilínea, ¿cómo lo conectamos con relatividad? Para conectarlo con relatividad, lo que conviene primero es tener presente que en el caso de las rotaciones, ¿sí? Las rotaciones tenían una propiedad, o sea, el R, estos R que estamos trabajando acá, las matrices de rotación o las rotaciones en general, las rotaciones eran básicamente transformaciones de coordenadas espaciales, ¿no? Que dejaban invariante algo. ¿Se acuerdan qué era lo que dejaban invariante? no me acuerdo. ¿Lo ¿El recuerdan? módulo de los vectores? El módulo de los vectores. ¿Ok? Entonces, si uno hacía, por ejemplo, o sea, uno tenía en el sistema el módulo, ¿sí? Es más fácil trabajar con el módulo al cuadrado, así no tenemos que andar tomando raíces. Si conserva el módulo, también va a conservar el módulo al cuadrado. El módulo de un vector en el sistema sin rotar era RI por RI. ¿Está bien? El módulo de un vector en el sistema primado era R' y R'I. ¿Está bien? Hay una suma implícita.
Eso da el módulo al cuadrado del vector R. Y, o sea, eso por un lado. Uno tendría que demostrar que deja invariante esto. Vamos a poner J así no abusamos. ¿Sí? Las matrices de rotación dejan invariante esa, ¿sí? Es ese módulo del vector. Y una forma fácil de verlo eso, lo vimos quizás 300 veces, pero no está mal recordarlo. Yo por lo menos lo vi 300 veces. Es en base a que R'I era igual a RIJ por RJ. Entonces, si uno hace R'I por R'I, eso va a ser igual a RIJ por RJ. Y acá hago RIK por RK. ¿Se entiende por qué no usé de vuelta J, no? No usé de vuelta J porque J ya lo usé ahí en la sumatoria esa, para no confundir. No, para no confundir, además hubiese estado mal. ¿Está bien? Porque si no, dos sumatorias se hacían una sola y está mal. Eso se entiende. Ahora, por otro lado, esto me queda así. RIK, RI, bueno, me queda. Me queda R, JI, R transpuesta. JI, pongo RIK, acá pongo RJ, RK. ¿Sí? Y fíjense que acá estoy multiplicando la traspuesta de una matriz de rotación con la matriz de rotación misma, ¿sí? Porque estoy sumando sobre el índice I. Y ustedes saben que precisamente es esto, debido a esto, es que las matrices de rotación son matrices ortogonales. O sea que la ortogonalidad, ¿sí?, de la matriz de rotación es consecuencia simplemente de que yo le pido, fíjense, supónganse que son ortogonales las matrices de rotación. Si son ortogonales, esto me queda delta JK, RJK, RJ, RK, y esto es igual a, si quieren, RK, RK, ¿no? Que es lo que pedí al principio. Que el módulo al cuadrado sea el mismo en un sistema o en el otro. O sea que mantener la magnitud del vector en una rotación es lo que digamos, lo que obliga a que la matriz de rotación tenga que ser matrices ortogonales. Esto como un repaso. ¿Por qué? Pero es un repaso necesario porque ahora lo que vamos a pedir, ¿sí?, es que mantenemos invariante cuando pedimos que una transformación sea una transformación de Lorentz. ¿Okay? Estamos hablando en términos de transformación de coordenadas. Una rotación es una transformación de coordenadas espaciales. Una transformación de Lorentz es una transformación de coordenadas, pero de espacial y temporal a la vez. ¿Ok? Entonces, según lo que vimos antes, lo que vamos a pedir para que una transformación sea de Lorentz. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces,